Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces, en la sesión anterior estuvimos aclarando qué es lo que nos estaban pidiendo en cada uno de los problemas. Y bueno, la idea de hoy sería ir revisando sus dudas o si gustan platicar sus avances y ya comentamos pues, qué tan bien se ve la estrategia que están intentando o si conviene intentar otra cosa. Sino también para enterarnos qué estrategia está utilizando alguien más, si es que la quiere compartir. Ok. Entonces, si gusta comenzar alguien que tenga alguna duda, si no podemos irnos por los primeros problemas primero. Yo tengo una duda. Ay, Eh, sí me escucho, ¿verdad? sí, sí, sí te escuchas. Ok, tengo una duda con el primer ejercicio. Al principio me estaba costando el tema de las tablas hash, pero yo ya entendí el concepto como tal. Solo que en el primer ejercicio, entiendo que lo que vamos a hacer como tal es simplemente construir la tabla con las implementaciones de tablas hash y hacer las operaciones de diccionario y no estamos buscando ejecutarlas en ningún tiempo, solamente hacer una propuesta y calcula el tiempo en el peor caso y el tiempo en el caso promedio de tu propuesta. ¿Es esto correcto, verdad? Em, no, más bien aquí más bien es como investigar, o sea, de lo que se sabe sobre tablas hash Ajá. y bajo estas suposiciones, cuáles son esas complejidades que ya se conocen. Ah, ok, y tendríamos que hacer el algoritmo. No. No, en realidad este sería como la tabla esta que vimos al final de la sección de diccionarios. Ajá, A ver, déjame ver si la tengo aquí a la mano. Bueno, sí, sí, debo tenerla aquí a la mano. A ver, fue unidad, creo que en la unidad 4 estaba. Ujú. Ok. Entonces estuvimos comparando complejidades de las operaciones de diccionario para algunas estructuras de datos. es verdad. Eran arreglos, listas ligadas y árboles binarios de búsqueda. Y bueno, les dije que faltaba ver la lista doblemente ligada, pero en realidad cambiaban las operaciones donde está ahí asterisco marcado. Porque bueno, justo era el apuntador hacia el elemento anterior, el que no permitía que supiéramos cuál tenía que apuntar hacia enfrente al haber eliminado un elemento. Y bueno, justo por la misma razón el predecesor también nos costaba tiempo lineal aunque estuvieran ordenadas. Pero en Ya. realidad lo que tienes que hacer aquí es nada más pues, agregarle un par de columnas más para las operaciones hash, solo que bueno, en esto que vimos, todas estas de acá eran en el peor caso, pero para las tablas hash les pido peor caso y caso promedio, porque la razón por la cual se utilizan las tablas hash en la práctica viene más bien por esa complejidad promedio. Ya. Pero en el peor caso, bueno, algunas de las operaciones sí pueden tener mala complejidad, sobre todo cuando hay muchas colisiones, ¿no? Que casi todos los elementos les asignemos la misma clave con la función hash y todas las mandas a la misma casilla. Ujú. Pues en ese tipo de casos tienes malas complejidades, ¿no? Pero se supone que en promedio no es tan malo lo que sucede. Entonces, como tales, lo que está pidiendo únicamente es dar una tabla de este tipo. Que digas, ok, pues tablas hash, peor caso, promedio y ya. O sea, ni siquiera les estoy pidiendo que expliquen la justificación. Ujú, Como tal, pues igual tendrían que leerla para encontrar la respuesta o deducirla. ujú. Sí, por lo tal, esa parte la considero como que está implícita en el ejercicio. Entonces, con entregar solamente esa parte de la tabla con esas complejidades, ya es todo lo que estaríamos pidiendo en esta pregunta. Ok, el concepto como tal ahí en ese mismo ejercicio, ¿dónde lo tengo? Aquí está.
Habla sobre el predecesor, sucesor, mínimo y máximo. El predecesor y sucesor solamente existen cuando tengo listas en un adentro de un, de un, de un espacio de la tabla, o también puedo hablar de predecesor y sucesor cuando solamente hay un elemento al que se dirige en el diccionario. O sea, por ejemplo, en el diccionario veo palabras acomodadas, ¿no? La Ujú. palabra de arriba puede ser el predecesor si es que la lista, si la palabra de abajo es una lista, pero me estoy fijando en la cabeza y quiero saber el predecesor de la cabeza, ¿es la palabra de arriba? ¿O simplemente digo que no tiene? Bueno, si tenemos un solo elemento en alguna de estas estructuras, Ujú. pues no tiene predecesor ni sucesor. Ok, entonces solamente es hablando sobre las listas que se generan en cada uno de los espacios, ¿no? De los slots. Em, no, bueno, aquí en realidad sí tendríamos que, a ver, déjamelo abrir otra página. Sí, por eso agregamos esta última oración de suponer que los objetos que íbamos a incluir eran comparables. Ujú. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener una colección de objetos o de valores. Sí, ahorita, no sé, como por dar un ejemplo, pensemos que este conjunto que teníamos, nuestros objetos eran, por ejemplo, letras, ¿no? Y podemos compararlas, pues, utilizando el orden alfabético. Ajá. Ok, pero entonces lo que hace nuestra función hash es decir, bueno, este, si me fijo en algún objeto, por ejemplo en el A, pues H de A me da una clave. Ujú. Y justo esa clave es la que se va a utilizar Para la tabla. para almacenar, bueno, sí, justo para asignarle una posición en la tabla con respecto a esa clave. Sí. Ok, y entonces, bueno, si utilizamos esta técnica de encadenamiento, pues aquí va a haber una lista ligada que en alguna posición va a quedar nuestro elemento A. Bueno, de Ujú. hecho, con la implementación normal que hacemos, justo cuando acabamos de insertar a A, quedaba en la primera posición de esa lista ligada, por ejemplo. Pero Sí. podían venir más inserciones después. Ajá. Ok, entonces, en la operación de sucesor, por ejemplo, si buscamos el sucesor de A, pues el resultado tendría que ser con respecto al valor del objeto, no necesariamente, no de la clave como tal. Entonces, en este caso, el sucesor de A tendría que ser el elemento B. Ok. Pero bueno, entonces si nosotros conocemos a, con la función hash de A, podemos saber la casilla que se le asignó y todo, pero ¿qué tendremos que hacer para, si conocemos al objeto A, ese es el que nos dan, y lo que tenemos a la mano es la función hash, para poder encontrar al objeto que según su valor y el hecho de que sean comparables es el sucesor de A, ¿no? Si estos objetos que tuviéramos acá estuvieran ordenados. Entonces lo busco al sucesor de A, ¿lo busco nada más en la lista donde está A o lo busco en toda la tabla? En- no, pues ahí podría, como que tendrías que decir qué es lo que tendría que estar pasando con A, justo cuál de esos casos ocurriría y si podría ser que tengamos que buscar en toda la tabla. Pero digo, como conceptualmente hablando, el sucesor de A es B, tendría que encontrarlo en cualquier lugar que esté en la tabla, ¿verdad? Sería como, a lo mejor como una especie de peor caso o mejor caso si es que está en otro lugar y está en un slot de la tabla donde hay una lista muy larga, por ejemplo, y tendría que ir a buscarlo hasta allá. Ajá, sí, y también sí, si es que el hecho Ok. de que la función hash con A te mande a una casilla, pues tal Ujú. vez con B no puedas garantizar que te va a mandar a la misma casilla, ¿no? Pero será que te da información sobre en qué parte de la tabla hash buscarlo, o en realidad no, y tienes que buscar todo. Justo esa sería como la pregunta, ¿no? Ok, ok, ok. Pensaba que las funciones estas eran sobre las claves, no sobre los valores. Ya, 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 ya.
Ya Sí, no, capté. sería sobre los valores, justo por eso la aclaración de que de que estamos suponiendo que los elementos son comparables para que entonces el mínimo, el máximo, el predecesor y sucesor sí estén bien definidos. Ya. Y aquí el punto es hacer la búsqueda a través de la tabla hash, ¿no? Y de estas claves. Ok, ya. Ujú. Ya me quedó claro. Y bueno, también es como, la idea aquí es justo darnos cuenta de que todas estas estructuras de datos distintas suelen tener aplicación para el mismo conjunto de operaciones, porque dependiendo de cuáles operaciones tengamos que utilizar más veces, puede ser que nos convenga más utilizar una estructura de datos u utilizar otra estructura de datos. Entonces, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra, dependiendo de qué tan densa es el grafo, es decir, de cuántas aristas tiene, puede ser más conveniente implementar el diccionario con un arreglo en ciertos casos que con un heap, porque se hacen más operaciones de un tipo que de otro tipo. Ok. Ok, Ujú. pero sí, entonces sería dar como tal una tabla de este estilo, pero sí, las operaciones, pues bueno, pues todas estas de eliminar predecesor y sucesor, eh, estamos decidiendo como tal un objeto y queremos saber en la colección de objetos, si estuvieran ordenados, cuál sería el siguiente o el anterior. Ok, perfecto. No, igual Mm, no tengo que ponerlo, pero sí me quedó la duda de, o sea, realmente qué se está haciendo, ¿no? En esas operaciones. mm. Ok. Sí, pues sí, la cuestión que sería justo qué tenemos que hacer, que tenemos información suficiente para hacer la operación de forma eficiente o lo mejor que podemos hacer es buscar por fuerza bruta. Ujú. Ya. Pues realmente era mi única duda. De los demás ya tengo avanzado. De hecho, tengo resuelto unos, pero no todos. No, creo que todos los demás están claros. Pues, si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, pues, entonces vamos avanzando con los siguientes. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre el primer ejercicio? Ok, pues creo que no. Vale, ¿qué dicen sobre el segundo ejercicio? ¿Alguien tiene alguna una pregunta o ya que intentó hacerlo, hace falta más aclaración sobre qué es lo que nos están pidiendo? Pues es el que es análogo al que habíamos hecho en el salón, ¿no? Sí, en realidad, pues hasta tenemos para elegir si queremos intentar algo tipo de intercambio o de forma inductiva con el argumento de ventaja. Ajá. Sí, ¿cuál de cuál tipo de argumento están intentando? ¿Cuál han hecho? A mí se me hace más fácil como hacerlo por, bueno, en general, siempre tengo tendencia a hacer las cosas más por una metodología de contradicción que, que por los métodos inductivos, este, que lo estaba haciendo por el tema este del reemplazo, ¿no? Ajá. Pero pues esa es la forma como yo lo estaba planteando. Ok, y bueno, de hecho en este caso con el argumento de ventaja sí hay que tener bueno, dependiendo de cómo planteen el enunciado de la forma de mantener la ventaja, ¿no? Pero si vamos contando hacia adelante el número de iteraciones, en realidad ahí iríamos avanzando en la línea de tiempo como hacia atrás, ¿no? Entonces en ese caso sí habría que tener un poco más de cuidado en pensar, bueno, pensamos que las iteraciones avanzan hacia enfrente, pero al ver la línea de tiempo, la forma en la que seguirían eligiendo las tareas iría hacia atrás, ¿no? Entonces habría que tener un poco de cuidado en esa parte.
no era la analogía completamente directa del otro, de las pruebas que habíamos visto en clase. Pero Sí. bueno, solo por esa cuestión de orden. Ok, entonces ya todos tienen algo en ese problema, ¿o qué dicen los demás? No hay dudas. Yo tengo la duda, ¿en clase vimos ese se resolvió con ventaja o con sustitución? Desde calendarización vimos las dos Las opciones, dos. vimos uno de cada uno. Ujú. Ok, gracias. Ok, pues parece que no hay más dudas sobre ese problema 2. Y entonces el problema 3 pues también era dar un algoritmo greedy y justificar por qué era correcto. Bueno, más bien en el otro, en el 2 ya teníamos el algoritmo, pero aquí sí habría que plantear cuál será la estrategia y después demostrar que la estrategia es óptima. Ok, ¿tienen preguntas sobre este problema o quisieran compartir algo que están intentando? Y a ver, ¿qué ventaja podemos sacar de este hecho de que podemos cortar, partir los tesoros? Yo lo que me planteé es que como nada más puedo tener como cierto peso en la bolsa, eh, busqué sacar como un mejor rendimiento. eh, un mejor rendimiento en el sentido como de, lo que me valga, lo que me voy a llevar el tesoro que tenga mayor valor por kilo, por ejemplo, ¿no? Por plantearlo de alguna forma. Y ese es el tesoro que voy agarrando. Pero de hecho creo que lo comenté en la sesión pasada. Ajá, justo el valor por unidad de peso. Eh, lo que comenté la sesión pasada es que yo lo que miraba era que al final, pues yo voy a meter, siempre voy a tratar de buscar meter en la bolsa el objeto o el tesoro que tenga mayor valor por cada unidad de peso, ¿no? Y lo voy a tratar de meter completo. Si no cabe, pues me voy a llevar la fracción correspondiente que sí cabe y ya no voy a meter más. Entonces, el último objeto que yo meta a la bolsa va a ser el único objeto que yo corté. Todos los demás no los corto por este concepto de valor por unidad de peso. Y la verdad no se me ha ocurrido un contraejemplo como para decir que no es. Tampoco he hecho, tampoco me he puesto a analizar el algoritmo como tal para ver si realmente está maximizando el valor que puedo meter. Pero hasta ahorita de lo que me he planteado no le veo, no le veo problema al planteamiento como tal. Sí. Entonces, por ejemplo, acá si quisieran hacer un argumento de intercambio, pues podrían decir, bueno, ¿qué pasa cuando no elegimos al tesoro con mayor valor por unidad de peso? Solo que en ese momento sí, bueno, el cuidado que tienen que tener es que no necesariamente se intercambia un tesoro por completo por otro tesoro completo. No porque pues, los tesoros pueden tener distinto peso. Incluso podría ser que el tesoro con mayor valor por unidad de peso ni siquiera quepa porque pesa más de P unidades. Pero entonces piensen en este intercambio no como tesoro completo, sino en intercambiar unidades
unidades por otras unidades. Y pues justo aquí esta idea de pensar en el valor por unidad de peso, pues sí te estaría dando una forma de poder comparar los tesoros entre sí. ¿No? Porque como queremos dar una elección greedy, pues para poder tener esa elección greedy teníamos que ser capaces de comparar los objetos a elegir y poder decir que uno nos conviene más que otro. Pues aquí están normalizando el valor entre las unidades de peso, eso se ve bien. Y digo, nada más hay que tener precaución al momento de pensar en el intercambio, pues pensar en que estamos intercambiando cierta cantidad de unidades que sí caben en el saco. Sí, tendría que ser como equivalente, ¿no? El peso de lo que estoy metiendo de un objeto con el otro. Ujú. Ok, sí. Y si van a hacer un argumento de ventaja, también les conviene no tratar de pensarlo como la cantidad de tesoros que he metido, sino pensarlo como la cantidad de unidades que su algoritmo ha metido con respecto a otro que nos dé una solución óptima. Sí, entonces tal vez puedan pensar, bueno, sí, el último tesoro que puede ser está el tesoro, pero metí tantas unidades de peso. Entonces, más bien, ¿qué tal si voy comparando el progreso en unidades de peso que han incluido ambos algoritmos? Será como ya la pista un poco más fuerte, ¿no? Que les dejaría en esta sesión para este problema. Sí, Sí, entonces, si como tal, demostrar que el algoritmo es correcto, pues nuevamente estamos pidiendo que se demuestre que se puede hacer esa elección greedy, ya sea por un argumento de intercambio o por uno de ventaja. Ok, ¿alguna otra duda sobre este problema? ¿Ya lo comenzaron a hacer o lo han intentado y todavía no llevan algo? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Mm, ok, pues creo que podemos pasar al siguiente. Ok, y bueno, el problema 4 ya estábamos pidiendo una solución de programación dinámica. Entonces, justo por lo que nos dice o lo que nos está pidiendo el inciso A, pues es que el algoritmo greedy, ay, no hice la corrección en el archivo. Es que el algoritmo greedy no funciona. Y justo el inciso A nos pide dar un contraejemplo, ¿no? Un caso específico donde la solución que nos da el algoritmo greedy es siempre elegir el billete más grande que no se pase de la cantidad a reunir. Después nos regresa más billetes que una solución óptima para esa cantidad. ¿Qué dicen? ¿Ya encontraron un contraejemplo? No digan cuáles, nada más digan si sí ya encontraron uno o todavía no. yo todavía no me meto con ese, pero tampoco creo que sea tan difícil. Ok, ¿y qué han pensado para la parte de la definición recursiva de la solución? A ver si se acuerdan que lo mencionamos un par de veces en clase, que primero habíamos dado una frase que esta era, pues, que esta era una tautología, ¿no? Que cierto objeto o estaba en la solución o no estaba en la solución óptima. Y bueno, claro, eso como estamos dando las dos posibilidades, claro que se cumple.
pero como tal, ese mismo enunciado nos decía cuáles eran las opciones que tenía que considerar nuestra definición recursiva. Y allí intentaron algo de ese estilo para el inciso B. Si se acuerdan de calendarización con pesos, ahí le hemos dado algún orden a las tareas, por ejemplo, por orden de finalización, para poder darle un nombre a los subproblemas que nos quedaban. Bueno, que tenía que ver con el índice de la última tarea que fuera compatible con la que podíamos elegir. Y entonces decíamos, bueno, para el problema completo, la tarea con el mayor tiempo de finalización podría estar incluido en una solución óptima o podría no estar incluido, ¿no? Pero cuando sí está incluido, ¿cuál es el subproblema que nos queda resolver? Y cuando no está incluido, ¿cómo se ve el problema que nos queda resolver? Y de esa forma planteamos una solución recursiva, ¿no? Que aunque bueno, en complejidad era muy mala, después nos ayudó a tener una solución en programación dinámica. Entonces les aconsejaría pensar en, bueno, hacer esa forma ese tipo de reflexión, Como analogía, ¿no? analogía para este problema. Ujú. Sí. O sea, porque, bueno, pues justo el Greedy falló por asumir siempre, si considero el billete con denominación más alta, este sí tiene que ir. Ok, pero si eso no necesariamente es cierto, entonces ese billete o está incluido o no está incluido en la solución óptima, ¿no? ¿Y cómo serían los subproblemas que podrían quedarles? Mm. Ok. Y pues bueno, de ahí, si no tienen todavía la parte recursiva, pues me imagino que tampoco tienen el inciso C todavía. Que bueno, ya teniendo la definición recursiva sale fácil, pero la parte ahí es ver lo de la eficiencia. Y les digo, se puede implementar en tiempo K por J, donde K es la cantidad a formar y J es el número de billetes disponibles, o el número de denominaciones de billetes disponibles. Sí, entonces, la respuesta completa sería que sí alcance esta complejidad. Si está bien el algoritmo, pero la complejidad es mayor, pues ya sería parcial el crédito por el inciso C. Ok. Bueno, ¿alguna pregunta adicional sobre este problema? O hay alguien que todavía no lo haya empezado porque todavía no tiene muy claro cómo proceder con el inciso B y el C? Es que ya viéndolo así como el de las tareas, con pesos, creo que es muy similar, ¿no? Realmente quieres hacer la menor cantidad de tareas entregando los mayores pesos, ¿sí, no? Sí, porque quiero entregar billetes más grandes, Bueno, la en el menor otro no cantidad. queríamos minimizar el número de tareas, solo queríamos maximizar los pesos. Ujú. Pero tengo que más bien hacer un tipo de reflexión similar, o sea, Sí, ¿cuáles son mis opciones? Si me estoy fijando en el problema actual que tengo, es decir, la cantidad que me falta por cambiar,
y si me estoy fijando en los billetes que tengo disponibles, entonces para esos billetes lo que puede pasar es que los incluyamos o que no los incluyamos, ¿no? Alguno de ellos para esa cantidad. Ujú. Les digo, habría que ver cómo quedan los subproblemas a resolver. Ok. Ok, pues igual si quiero intentar algo y de alguna duda que surja, bueno, me mandan un correo o podemos, chances podemos revisarlo un poquito el martes, pero sí les recomiendo que intenten, que no lo vayan a dejar ya para un día antes porque sí, podría estar un poquito truculento. Aunque en realidad, bueno, aunque en realidad se me hace que sí lo pueden relacionar muy fácil con lo que ya hemos visto, pero bueno, habrá que intentarlo. Bueno, pues problema 4. Y el problema 5 pues se parece un poco más la solución encontrada acá con lo que habíamos hecho para la multiplicación de matrices. Pero bueno, de hecho, no tanto porque la complejidad aquí sí nos puede quedar cuadrática y en aquel caso nos quedaba cúbica. Entonces todavía es un algoritmo un poco más sencillo lo que podemos obtener para este problema 5. Ok, ya han intentado algo para este problema. Ujú. Bueno, pues para tratar de pensar les digo, si bien aquí no dejamos como un inciso que presenten una solución recursiva para el problema, sigue siendo uno de los pasos a seguir para que nos guíen hacia una respuesta que vaya a ser óptima, bueno, y correcta sobre todo, y después optimizarla con programación dinámica. Entonces, sí les aconsejo pensar primero en cómo se vería una solución recursiva para que eso nos dé la estrategia a aplicar en programación dinámica. Y algo en lo que podrían pensar es, déjame copiar esto de acá. Algo en lo que podrían pensar es cómo se vería esa decisión que esté haciendo un algoritmo recursivo y según la decisión que tome, cómo se van a ver los subproblemas que nos queden. No porque, para plantearlo de forma recursiva, podemos pensar en lo siguiente: fijarnos que nos estamos fijando en el último carácter de cada una de las dos cadenas y nos estamos preguntando si coinciden o no los caracteres. Y en caso de que sí coincidan, como acá, pues en realidad ya tenemos un par que coincide en cada uno, que podría ser pues el último carácter de esa subsecuencia que es común para ambas cadenas y seguir buscando en lo que nos queda en ambas cadenas. Eso cuando sí coinciden. Pero ¿qué pasaría si esas cadenas que tenemos el último carácter en el que nos estamos fijando no coinciden? Pues, déjame copiarlo acá. Digamos que no coincidieron. Estos que estábamos comparando. ¿Será que podamos olvidarnos de ambos caracteres, ya tirar estos dos a la basura y continuar con lo que queda en ambos? ¿O será que sí nos convenga ver las posibilidades de seguir conservando alguno de los dos caracteres?
Bueno, pues si esos dos no coinciden, eso no significa que si avanzamos en una de las dos cadenas, no pueda, no pueda haber una coincidencia después. Ahora, ¿cómo sabemos en cuál de las dos cadenas tenemos que avanzar y cuál de la otra nos fijamos en el mismo carácter? Pues en realidad no sabemos. Justo cuando estamos en este punto comparando estos dos y que vimos que eran distintos, pues no sabíamos o no sabemos cuál de las dos conviene avanzar. Entonces, como que el algoritmo recursivo tendría que quedarse con la mejor opción entre recorrer una de las dos cadenas. Es decir, eh, borro este. Entre tomar esta opción y comparar ahora estos, o tomar esta opción y comparar ahora estos. Sí, ¿cuál de esas dos me dará una secuencia más larga? Ah, pues me quedo con la que me dé la secuencia más larga de esas dos opciones. Y entonces les diría que traten de pensar, bueno, les puede ayudar a pensar en estos casos para plantear una definición recursiva. Estamos fijando en el último carácter de las perdón, estamos fijando en el último carácter de las dos cadenas. Reviso si coinciden. Si coinciden, pues ya es un carácter de longitud en esa cadena común que queremos. Entonces puedo recorrer las dos y volver a comparar el último carácter. Pero cuando no coinciden, pues podría ser que nos convenga avanzar en una de las dos cadenas, ya sea avanzar en la segunda un carácter y ahora comparar el penúltimo de la segunda con el último de la primera. O avanzar en la primera cadena y comparar el penúltimo elemento de esa cadena con el último de la otra que tenemos. Y en eso ir procediendo de forma recursiva. Sí, en esto podrían pensar en esto para plantear la definición recursiva de la solución que después nos lleven a la estrategia de programación dinámica. ¿Qué opinan? ¿Tiene sentido esto para ustedes o no les dice mucho todavía? No, sí da una idea de por dónde. Ok. Y recuerden que aquí estaremos primero contando u obteniendo cuál es la longitud. Ese resultado primero sería la cuenta del número de caracteres que tendría esa secuencia más larga y ya después reconstruiríamos la solución. Entonces, primero, para que sea más sencillo, primero plantéenselo como, pues aquí estamos sumando más uno porque sí coincidieron y eso va a ser más la solución que tengamos para lo que nos queda de las cadenas. Y acá pues no podemos sumar nada, sino tomar alguna de las dos opciones. Y eso porque es más sencillo calcular los valores y ya después reconstruir la solución a partir de la tabla que hayamos guardado, de lo que tengamos. Donde pues idealmente una de las esquinas tendría el resultado, la suma óptima. Y ya de esa casilla, dependiendo qué haya pasado con las casillas vecinas o las decisiones que hayamos tomado, sabríamos a dónde tenemos que movernos para ir obteniendo los siguientes caracteres que hicieran parte de las secuencias comunes. Digo, pues lo veo como similar al tema de la parentización, ¿no? Como dijo al principio. O sea, creo que intuitivamente se ve. Sí. Y en este también les doy la pista de que si bien en el de la parentización fuimos creando otro arreglo adicional como de auxiliar para después reconstruirlo. Pues en realidad eso no es necesario acá. Bueno, tampoco en el otro era necesario. Podríamos haber hecho algo recursivo también, bueno, algo que nos reconstruyera la solución con los puros valores
de la primera matriz. Y en este problema es todavía un poco más sencillo hacer esa reconstrucción sin tener que ir guardando otra estructura extra. Entonces no digo que no se pueda, pero solo con la primera matriz que creen, se puede lograr reconstruir la solución. Ok. Y bueno, antes de terminar, también una pequeña pista sobre por qué el problema 3 se puede resolver en tiempo lineal. Ok, y es que, bueno, la complejidad de n log n pues nos habla de que podemos ordenar respecto a cierto valor. Y entonces, bueno, ordenamos en tiempo n log n y eso pues ya nos agrupó los tesoros en ese criterio que tomamos para compararlos y hacer la elección greedy. No, pero si en realidad nosotros supiéramos cuál fue el último tesoro que metimos, digamos que nosotros sabemos cuál será la posición que tendría el último tesoro que metimos. Pues si conociéramos la posición de ese último tesoro, en realidad ya no requerimos conocer el orden de todos los tesoros respecto a ese criterio, sino que podemos utilizar las nociones de la rutina de partición, ¿no? Si este es el último que metimos, entonces si comparamos todos los tesoros con este y ponemos de un lado los que tengan mayor valor del criterio que tomamos y de este lado los que tengan menor valor, entonces idealmente si este sí va a estar en la solución, todos estos tendrían que caber también. Y no fue necesario ordenarlos, únicamente encontrar un pivote y conocer todos los que tenían que caer de un lado o del otro. Y eso sería la pista de por qué sí se puede hacer en tiempo lineal. Y ya tendría que recordarles algún problema o algunos algoritmos que se vieron ya en el curso. Ok. Y bueno, antes de terminar la sesión, ¿alguna pregunta que se les haya ocurrido ahorita al final que no hayamos visto? Ya no, estoy bien. Creo que ya con eso ya puedo avanzar en lo que me atoré. Ok. Pues el lunes es inhábil, ¿verdad? Entre comillas, porque tenemos clase. Ah, sí, sí tienen clase. Ok. Entonces para mí sí es inhábil. Sí, 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 porque probablemente ese día sí vaya a tener un poco más de tiempo como para contestar dudas por correo o algo así. Si la avanzan y para eso ya tienen dudas, es muy probable que sí pueda contestarles. Ok. Estar trabajando en casa. Profe, ¿prefiere que le hagamos las preguntas por correo o por Classroom? Ah, bueno, yo lo planteé como por correo porque tal vez a algunos les dé pena preguntar en público, pero si le quieren hacer la pregunta en el muro, ¿cómo se llama? Si el tablón de anuncios de Classroom, por mí está perfecto. Así todos ven la pregunta y todos ven la respuesta. Ok, gracias. Sí, sí, sí. Sí, más bien esta posibilidad de que se pueda por correo es cuando les da vergüenza o algo de ese estilo y prefieren que sea en privado, ¿no? De hecho, lo que suelo hacer es después publicar en Classroom. Ah, me hicieron esta pregunta y acá va la respuesta para todos. Pero si pregunta por Classroom, pues mejor. Así hasta otras personas también se animan a preguntar. Ujú. Ok, vale. ¿Algo más antes de terminar? Vale, entonces terminamos por acá. Y bueno, si tienen dudas, nos pueden escribir por Classroom o por correo. Y nos veríamos el próximo martes en clase.